muchas notas respecto a la consulta de revocación de mandato. Fíjese, una buena noticia, la Suprema Corte de Justicia rechazó modificar la pregunta de revocación de mandato como había planteado, sugerido uno de esos ministros de la era calderonista y después que se volvió muy peñista, no, bueno, fue nominado por Calderón al final de su sexenio y fue uno de estos que estuvo pues durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que pedía que se modificara la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Bueno, pues ya se la Pérez Prado, la Suprema Corte de Justicia le rechazó modificar esa pregunta sobre la revocación del mandato y le voy a compartir una nota que publica Juan Omar Fierro para la revista Proceso. Dice, la consulta para la revocación del mandato del presidente López Obrador mantendrá la pregunta sobre la continuidad del mandatario hasta la conclusión de su cargo en 2024, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante una segunda sesión del Pleno de la Corte, eh, para votar una acción de inconstitucionalidad que impugnó la aprobación de diversos artículos de la Ley Federal de la Revocación del Mandato, 7 ministros, escuche esto, ¿no? 7 ministros votaron por aprobar el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que planteaba eliminar un fragmento de la pregunta aprobada en el artículo 19 de la citada norma. 7 ministros, o sea, para que vea usted, tan cerca de la consulta de revocación de mandato y 7 ministros votan para aprobar el proyecto de Pardo Rebolledo, que planteaba eliminar un fragmento de la pregunta aprobada en el artículo 19 de citada norma. Sin embargo, pues no alcanzó la mayoría calificada que se exige, ¿no? Eh, eso, vamos, se la Pérez Prado esa propuesta, no alcanzó esa mayoría calificada como una pregunta dirigida a la ratificación del presidente López Obrador y no a su revocación, por lo que se pedía declarar su inconstitucionalidad. El artículo impugnado, le ofrezco disculpas, que no logró ser invalidado, señala que la pregunta sobre la revocación de mandato debería ser la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Los partidos de oposición habían solicitado a la Suprema Corte eliminar el fragmento en el que se cuestionaba a los electores que López Obrador o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, por considerar que esto alude a una ratificación del primer mandatario y no a su revocación. Sin embargo, 4 ministros y ministras votaron en contra de suprimir esa parte de la pregunta, señalando que la Constitución no obliga a una pregunta exclusivamente sobre la revocación del mandato, además de argumentar que incluir las dos opciones da más claridad a la consulta revocatoria. Los ministros y ministras que votaron porque se conserve esa parte de la pregunta fueron Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Estos son los ministros que no permiten que se modifique la pregunta para no meter tanta jerga jurídica en esto, ¿no? Y dice, las dos primeras, Alcántara y Alcántara Carrancá, llegaron al cargo a propuesta del primer mandatario. Por supuesto que así lo tiene que poner Juan Omar Fierro en Proceso, ¿no? Para que quede muy claro. Y qué bueno que lo ponga así Juan Omar Fierro en Proceso. Más bien, ¿qué nos dice esto Juan Omar Fierro? Pues que los otros ministros de la Suprema Corte de Justicia siguen determinando como determinaron en tiempos de Enrique Peña Nieto, que no es un secreto a voces ni siquiera, ¿eh? No es oculto, y que sigue determinando como determinaron en tiempos de Calderón. Todo pues era a favor del presidente, ¿no? Así de sencillo. Dice, en contraste, por eliminar la parte de la pregunta relativa a la continuidad, fueron los ministros y ministras. Y mire, entre estos, no sé si también lo vaya a mencionar Juan Omar Fierro en Proceso, hay otra nominada del presidente López Obrador pues vamos, a la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat.
no sé si eso lo mencionará más adelante en su nota, pero bueno, dice, ahí está Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, este cuate que hasta los dientes, hasta los lentes, disculpe usted, le pagábamos o le pagamos los mexicanos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laisnek Potisek y el ponente que elaboró el proyecto de sentencia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, este cuate al que pues designa, nombra Felipe Calderón al final de su sexenio, que es confirmado obviamente después, ¿no? Al no lograr la mayoría de 8 ministros para declarar la inconstitucionalidad de una norma y su invalidez, el proyecto fue desestimado y la ley federal de revocación de mandato quedó intacta en lo relativo a la pregunta. Así que bueno, ahí queda ya. Ahí queda ya. No se olvide, abril es el mes en el que se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato. No vaya usted a dejar de participar. Participe decidiendo lo que usted guste, obviamente, que se quede en el cargo o no, eso depende de usted, pero vote, participe, demuestre su fuerza democrática como ciudadano y ciudadana. Vamos a echarle muchas ganas a todo eso. Y mira, ya están abiertas ambas pantallas del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ya abrieron las 2 pantallas y en cualquier momento ya estará empezando esa conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros aquí vamos con muchas notas, con mucha fuerza, eh, con situaciones muy interesantes aquí en Sin Censura. Pero antes de que comience la conferencia de prensa mañana, que seguramente ya va a entrar porque está el previo, le pido a don David que nos grabe.